El Congreso de la Mañana. Bueno, estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. En el día de ayer, el presidente John Biden emitió llevó a cabo una decisión muy importante para América Latina y los Estados Unidos. Y fue que quitó a Cuba de la lista de los promotores del terrorismo. Estaba ahí Cuba desde el año 2016 y previo a eso, pues Barack Obama lo había sacado también de la lista de los promotores del terrorismo, y hubo un acto muy importante donde Barack Obama, junto con su familia, tanto su esposa como sus hijas, viajó a La Habana, Cuba, y desde allá entonces se concretó esa decisión de los Estados Unidos de Norteamérica, y que se hizo un acto simbólico muy bonito y muy deportivo, donde Barack Obama junto con el presidente cubano en ese momento presenciaron un partido de béisbol entre el equipo cubano y los Rays de Tampa, de Tampa Bay en ese momento. Un acto bastante interesante, tuvo bastante impacto a nivel mediático en todo el mundo. Sin embargo, en el año 2016, cuando llega Donald Trump, pues Donald Trump revierte esa medida, esa decisión, y los incluye nueva vez en la lista de los promotores del terrorismo. Ahora Biden sale del poder tomando esa decisión, pero se espera que sea una medida efímera y que Donald Trump, ahora con el senador de la Florida, que va a ser el secretario de Estado, y que en el día de mañana va a jurar ante la moción va a ser llevada al Senado de los Estados Unidos, donde va a ser elegido sin ningún tipo de inconveniente. Va a ser aprobado esa moción del presidente Donald Trump, donde este que es hijo de cubanos, de los de Miami. Dilo sin reír ahora. Cubanos de los de Miami. Sí, cubanos de los de Miami. Son diferentes. Sí, no, claro. Sí, porque a mí me parece bastante interesante los cubanos de Miami. Ellos gozan bastante con ver mucha hambre y miseria en Cuba. A mí me parece bastante poco contradictorio eso. Pero bueno. Pero él viene de ahí. Y lo más probable, que ahora que va a dirigir la política internacional de los Estados Unidos, que una de las primeras medidas que tome pues sea revertir esta decisión de John Biden e incluya nueva vez a Cuba en la lista de los promotores del terrorismo, lo cual es algo bastante injusto, porque si bien es cierto que en el año 1962 se dio la crisis de los misiles, no menos cierto es que desde ese momento Cuba no ha representado ningún peligro en ese sentido. Pero que no pueden, para los Estados Unidos tampoco. Pero no pueden Cuba con económicamente. No puede Cuba con Cuba. No, hay muchos países mucho más pobres que Cuba y que tienen no tienen problemas resueltos que Cuba tiene, como el caso de el caso de Siria, el caso de Irán, entre otros países de Medio Oriente, promotores del terrorismo, y que no tienen ningún tipo de problema social resuelto internamente. O sea, eso no sería un gran problema, porque al final pero que tampoco ha estado en eso, porque esos países que tú mencionas siempre, eternamente han estado involucrados en eso. No se va a poner de pronto. En el caso de Cuba no se ha evidenciado nunca algún tipo de relación o financiación, algún grupo terrorista en contra de Estados Unidos o cualquier país
del mundo. A pesar de que están a unos kilómetros de Miami. Exacto. Por tanto, además del odio y la ideología ciega, no hay nada que justifique que Cuba haya estado en la lista de los promotores del terrorismo hoy en pleno siglo XXI. Pero bueno, vamos a ver qué continúa sucediendo. En el día de ayer, el presidente electo de Venezuela, ¿quién es el presidente electo de Venezuela? El presidente electo de Venezuela. No, pregunto porque... El presidente ganador de las elecciones. Así lo han denominado, así lo han denominado. Claro, pero pregunto porque hasta el día 10 era el presidente electo y estaba el tema de la toma de posesión. Pasado el 10 y habiendo asumido el presidente Maduro ilegalmente, un nuevo periodo, ya Edmundo no es el presidente electo. No, de manera legítima. ¿Cómo le llamamos? Fue candidato, lo que tú quieras, pero ya electo no es, porque Maduro, no ha sido reconocido en el país donde se reconoció la elección. Vamos a hacerle caso. El hecho de que Maduro... No, estoy hablando en términos legales. Sí, pero espérate, el hecho de que Maduro el hecho de que Maduro se haya robado la toma de posesión no quita que ya Edmundo fue el candidato, como le llaman ellos, como le llaman el grupo de los comunistas y el nosotros empezamos hablando el ex candidato presidencial. Nosotros empezamos hablando de aquellas figuras que estaban dispuestos a continuar hasta el final, claro, por la causa que tienen abrazada. Exacto. Y si el señor Edmundo, ganador de las elecciones, con 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela que lo apoyan y un lo sigue millón, lo sigue siendo, no hizo lo que tenía que acabar de hacer para terminar esto de una vez por todas, pues ya él simplemente fue un participante en la contienda electoral anterior que ganó las elecciones, que se las robaron por lo que ustedes quieran. Pero hoy legalmente el presidente electo en Venezuela asumió. Cuando derroquemos... Acuérdate que él fue a abrazar. Cuando derroquemos el tirano, cuando derroquemos al tirano, entonces Edmundo González y María Corina Machado van a ser los líderes de Venezuela. Él es candidato. Vamos a derrocar. El ex candidato presidencial de Venezuela. El presidente electo, llámalo así. El ganador de las elecciones el 28 de julio. Partió de la República Dominicana en el día de ayer, según medios, no se sabe hacia dónde. Y lo que plantea Patricia, por lo menos en este momento, eso es lo que se vislumbra. Claro. Nicolás Maduro parecería que se salió con la suya, pero yo quiero esperar hasta el día 20 a ver cuáles van a ser las acciones y la posición que va a asumir el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ya que hasta este momento, como había expresado en la semana pasada, el presidente Trump no se ha referido de manera permanente al tema de Venezuela, y parecería que con las declaraciones que hizo por medio de la red social Truth Social, de que Trump no busca comprometer sus palabras con el tema de Venezuela, ya que muy probablemente busca no confrontar a los intereses energéticos de los Estados Unidos en este momento. Y quien garantiza esos acuerdos energéticos en este momento precisamente es Nicolás Maduro, porque es quien dirige el Estado venezolano en términos materiales. Lo que sucedió en el año 2017 fue un invento que no salió bien, y más allá de los elementos simbólicos, Juan Guaidó en ese momento no fue más que algunos le denominaron como un payaso, pero yo lo denominaría como un cero a la izquierda, alguien que decía que era un número, pero no era nada. Eso ocurrió con Guaidó, y en este momento tanto Estados Unidos como la Unión Europea no se embarcaron a reconocer a Edmundo González como presidente
de Venezuela. Por eso utilizaron el término, y por eso yo lo utilicé en un principio, en forma de... para llegar aquí. Estados Unidos y la Unión Europea en este momento no utilizan el término de presidente de Venezuela refiriéndose a Edmundo González. Hablaron de presidente electo. De presidente electo claro. no asumen posición. Y hasta que tú no asumes posición, tú no eres presidente. No eres presidente, no, ahí sí, entonces, ahí sí estamos de pero acuerdo. utilizaron, no es presidente, utilizaron pero presidente electo término, sí lo es. Utilizaron el término, es para no apartarse de él en términos discursivos, claro. pero en términos prácticos sí lo están haciendo. Sí lo están haciendo. Sí, Por eso estamos a expectativas de cuando llegue Donald Trump. Sin embargo, las esperanzas que tenemos no son muchas con relación al tema de Venezuela. Yo te voy a decir ¿por qué digo esto? Bueno, la dependencia de los Estados Unidos de la energía venezolana, una, que es las decisiones que ha venido tomando John Biden fortalecen aún más ese vínculo entre ese vínculo de interdependencia entre Estados Unidos y Venezuela, o entre Estados Unidos y Nicolás Maduro específicamente. ¿Por qué? Porque hace una semana John Biden tomó otras medidas sancionatorias en contra del petróleo y el gas ruso, lo cual inmediatamente produjo un incremento en el precio del barril de petróleo, llegando el Brent a $80 el barril. ¿Por qué sube? Bueno, porque una parte de la oferta sale del mercado y eso incrementa los precios, pero al mismo tiempo sacar en esas condiciones otra parte del petróleo disponible del mercado, pues incrementaría mucho más los precios y afectaría tanto a los Estados Unidos en términos inflacionarios, como lógicamente el gran afectado sería la Unión Europea, el gran aliado de los Estados Unidos. Y ante esta situación, lo que se percibe es que Estados Unidos, muy probablemente, el presidente Trump, ahora cuando asuma posesión el día 20, no asuma grandes riesgos que puedan lacerar las relaciones o romper, porque están laceradas, romper las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica. En otro orden, el partido de la ultraderecha alemana busca mejorar las relaciones con Rusia y propone al mismo tiempo limitar las inversiones de China en infraestructuras estratégicas como puertos y redes digitales en Alemania y la Unión Europea. Y este discurso parecería contradictorio, pero es bastante lógico. Alemania, que antes de las sanciones que habían propinado a Rusia y posterior también, sigue siendo la economía más importante de la Unión Europea, pero antes del año 2023, Alemania era la industria de Europa y una de las principales industrias del mundo. Y aunque sigue siendo top 5, Alemania era top 3. China, Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, como habíamos vaticinado, fruto de las sanciones al petróleo y el gas ruso, esto incrementó los costos o incrementó el precio del petróleo que ingresaba y del gas natural que ingresaba, pero al mismo tiempo el costo de producción, y al final la industria alemana ha sufrido grandes reveses en los últimos 3 años. Y la ultraderecha alemana se ha aprovechado de esa baja económica que ha tenido
Alemania entonces para propiciar un discurso de convertir nuevamente a Alemania en un país grande en términos económicos e industriales, y la fórmula que da es: vamos a aliarnos con Rusia, vamos a establecer buenas relaciones con Rusia, vamos a obtener a partir de ahí entonces energía a un precio asequible y de manera eficiente, lo cual nos va a permitir entonces convertirnos nueva vez en una gran potencia industrial, y que podamos competir entonces con China. Vamos a limitar a China, que es uno de nuestros competidores industriales, nuestro principal competidor industrial. Por tanto, esa fórmula que plantea la ultraderecha Alemania es bastante interesante, y tanto el centro como el centro izquierda occidental deben prestar bastante atención a esto, ya que la ultraderecha en los últimos años y posterior a la invasión de Rusia a Ucrania, pues han buscado un mayor acercamiento con Rusia, y se ha producido al mismo tiempo, de manera directamente proporcional, un distanciamiento con la OTAN. En otro orden, el Reuters publicó hace unos días que China ha tenido o tuvo en el año 2024 un superávit histórico, alcanzando un récord de $1 billón antes del regreso de Donald Trump, lo cual es bastante importante, un superávit de $1 billón. Wow. Eso es bastante importante, y es uno de los mayores temores que tiene Donald Trump, pero no solo Donald Trump, que tiene la élite política y económica de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso Trump inicia la guerra comercial con China en el año 2018, pero John Biden continúa incluso de forma más agresiva esa guerra comercial con China. Han venido una serie de sanciones a productos que son fundamentales, materia prima fundamental para que China pueda seguir desarrollando la tecnología de inteligencia artificial, de mecánica cuántica, computadoras cuánticas, etcétera, lo cual es en ese tipo de tecnología donde se está librando la mayor guerra entre los Estados Unidos y China. Y Donald Trump, lo que se espera es que continúe con esa política agresiva frontal anti-China, y que esa guerra comercial pues se agrave aún más. Y el tema del canal de Panamá, como el tema de Groenlandia, no es un discurso simplista del presidente Trump. Yo entiendo que una parte importante de la élite política y económica de los Estados Unidos piensa lo mismo que Trump, y entienden que por cualquier medio deben cerrarle las puertas al gigante asiático, o si no, en su efecto, van a perder la guerra comercial y dejarían de ser la primera potencia del mundo. Bueno, pues ahí están las internacionales, un análisis bastante amplio de lo que sucede a nivel mundial, Europa, América y un poco más allá. Es decir, que Arandi siempre nos mantiene al tanto del panorama internacional y la geopolítica. Seguimos con más en un momentito. Quédese ahí, este es el Congreso de la Mañana. El Congreso de la Mañana.